Bien, estamos con el señor Daniel Pecot, él es sociólogo francés, ha venido a un seminario internacional de memoria y violencia política en los países andinos. Es un seminario organizado por el IEP, entiendo, por la propia Embajada de Francia, por el IFEA también, no sé exactamente. Sí, no, para el Instituto Francés de Estudios Andinos también. Instituto Francés de Estudios Andinos, efectivamente. Sí. Bueno, buenas noches, señor Pecot, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, tenemos lamentablemente poco tiempo. Yo quería, usted está haciendo o hizo ayer una exposición, una ponencia sobre estos temas, sobre la violencia específicamente en el caso peruano. No sé, ¿qué lecciones y qué secuelas, digamos, se desprenden de la guerra interna que tuvimos en el Perú? ¿Cómo ve usted el asunto? La experiencia es que realmente después de un episodio tan tremendo como el que le tocó al Perú, el tema de la justicia, de la verdad, de la comisión de verdad, es un tema que se vuelve fundamental. Es sumamente importante que después de un traumatismo tan fuerte, en primer lugar, las personas puedan tomar la palabra. Es sumamente importante. Pero toman la palabra un grupo muy pequeño, un porcentaje muy pequeño de las personas afectadas, ¿no? Sí, pero una parte es mejor que nadie. Además, a menudo son personas que no tienen generalmente la palabra, siendo que en muchos casos, en el caso peruano, fueron campesinos y personas que no están de las ciudades, que fueron las personas más afectadas y que precisamente a lo largo de la historia peruana no siempre han tenido la palabra lejos de esto. O sea, es sumamente importante. El otro aspecto es que yo creo que el riesgo cuando aconteció una cosa tan fuerte, el riesgo es que cada uno se quede con su memoria personal, sus múltiples memorias, sus memorias antagónicas, cada uno todavía con una memoria precisamente del odio hacia el otro. De esa manera, el deseo de venganza es la cosa la más normal del mundo como forma de memoria cuando no hay una manera de tribunal, de comisión de verdad. La tarea de una comisión de verdad es de restaurar después de ese episodio un espacio común, es decir que con sus diferencias, siendo que varias personas, varios sectores han sufrido el episodio de manera diferente, que se encuentre un lugar donde se pueda haber testimonios los unos al lado de los otros, sin olvidar que es fundamental que haya una manera de juicios a los responsables, a los altos responsables. Cuando no hay juicios a los responsables, se sabe, como en muchas sociedades, que esto entonces tiene consecuencias que pueden prolongarse o efectos prolongarse hasta una generación, dos generaciones después. Creo que el papel de las comisiones de verdad es ayudar a que la gente no se quede cada una con su memoria, sino que se fortalezca una memoria más o menos compartida, que se construya hasta cierto punto una memoria compartida a pesar de todos los desacuerdos posibles, y por otro lado que la gente descubra que sí hay una justicia, es decir, hay juicios de responsabilidad, porque cada uno puede tener su sufrimiento, cada uno puede pensar, bueno, reconocer hasta cierto punto el sufrimiento del otro. Muy difícil reconocer las responsabilidades cuando no están establecidas, sea por los historiadores o sea de manera diferente por los jueces.
Por eso el papel tan importante de una comisión de verdad. Eso le iba a preguntar el tema de las responsabilidades, porque claro, podemos tener al responsable directo de un acto violatorio de los derechos humanos, de alguna clase de acto horroroso, pero a veces esa persona no es sino el último eslabón de una cadena en la cual estaríamos complicados prácticamente todos, porque desde el político o el presidente de la República que no se preocupó del tema, no se preocupó de dar una directiva, de liderar políticamente el asunto o de orientar a los militares echados a su buena suerte, el Poder Judicial que no funcionaba y que liberaba a los terroristas, obligando a los militares en cierto sentido, entre comillas, digamos, a cometer ejecuciones extrajudiciales, porque si no, etcétera, o en fin, la propia ideología marxista, violentista, los grupos de izquierda que fomentaban el asunto y que se ponían de un lado, bueno, todos de alguna manera tienen una cuota de responsabilidad en este asunto. Entonces, ¿cómo hacer para juzgar solamente a unos y no a otros, ¿no? Por eso creo que hay dos aspectos diferentes. Lo que usted acaba de decir, el problema es de hacer un relato común aceptable plenamente, y eso que usted acaba de decir, que sí son muchas las responsabilidades. Y entonces, realmente estos episodios acontecen en una situación de crisis de las instituciones, y las responsabilidades son muy amplias. Por eso es tarea de los historiadores, de los que están encargados de escribir análisis de todo esto, ubicar un poco cuál fue el papel de cada uno, en qué tipo de crisis ha habido. Diferente el papel de la justicia, que por supuesto el problema no es de los pequeños responsables, a veces que son los que cometieron las peores cosas. El problema de los tribunales de este tipo es determinar las altas responsabilidades. Es decir, quién influyó para que, a veces no dio la orden directa, pero para que se cometieran esos actos. Eso ha sido el caso en todos los peores episodios de la historia. En el caso de Alemania, después de la guerra, no se podía hacer un juicio a gran parte de los alemanes que habían tolerado, aceptado. Era fundamental definir quiénes habían tomado la iniciativa de lo que había acontecido. Hubo juicios ejemplares como el de Eichmann, que tenía una responsabilidad directa en la deportación de millares de judíos, y eso servía de cierta manera, de manera simbólica, también frente al conjunto de muchos otros alemanes que no habían sido o no habían cometido actos directos, o que habían cometido directamente los actos, pero por orden o por influencia de otros. En el caso de la masacre de Ruanda, se sabe también que no son los que hicieron las matanzas que son los más responsables. Hay que buscar a los que hicieron una información en los noticieros que impulsaron a una parte de la población Hutu a masacrar a los Tutsi, así como personajes siempre militantes, a veces en el caso de Ruanda, sacerdotes que favorecieron la masacre. Esta es la tarea de los tribunales. De la misma manera, en el caso de Perú, como en otros casos en América Latina, la tarea es hacer juicios ejemplares a los que tuvieron una responsabilidad pública, como... Ahora, habría que distinguir, me imagino, si es que hubo una política deliberada, no diré del Estado o del gobierno, porque el gobierno civil dejó actuar en esos casos a los militares hasta el año 90 por lo menos,
sino quizá del mando militar, una política deliberada de exterminio, digamos, en ciertos casos, o si los casos de violaciones de derechos humanos fueron, digamos, respuestas reactivas frente a presiones por un lado de la sociedad a los militares para que actuaran, avances de Sendero incontrolables, poder judicial que no responde, etcétera, etcétera. Entonces, y ausencia de dirección política de parte del gobierno civil. Entonces, en un caso hay una responsabilidad, en el primer caso la responsabilidad sí sería muy clara, en el segundo caso es un poco más difusa. Sí. Bueno, no puedo opinar sobre el caso del Perú, porque no soy un experto y son muchos los expertos que podrían contestar. Creo que es una situación común y corriente. En el caso de la Argentina, también se puede decir que al principio hubo una respuesta de los militares a las acciones de los grupos guerrilleros. Ahora se sabe muy bien que después de cierta fecha, los grupos guerrilleros ya estaban desmantelados y que entonces realmente las atrocidades que acometieron los militares no se podían justificar. De la misma manera, hay condiciones, supongo, en otros países, tal vez en el Perú, en que, por supuesto, se presentó en un momento una condición muy difícil con lo que hacía Sendero Luminoso. En este caso, al principio, yo creo una reacción a veces muy poco pensada de los militares, es decir, muy abusiva, que no fue muy racional y que costó el apoyo, la simpatía de muchos sectores. Y después el problema se modificó poco a poco. Ahora, digo, pero estamos en situaciones de estado supuestamente de restablecimiento en que también hay que combatir acudiendo al Estado de Derecho, inclusive cuando hay necesidad de medidas provisionales de excepción. Claro. Y entonces... Claro, pero ¿y cómo hacer para recuperar también el lado, digamos, positivo que de alguna forma tuvo la guerra interna, en el sentido de que, si es que cabe hablar de un lado positivo, finalmente la guerra contra Sendero la ganó el Estado peruano, la sociedad peruana, gracias a una alianza que se produjo entre el Estado, los militares y los campesinos. Se armó a las rondas campesinas, los propios campesinos en buena cuenta derrotaron a Sendero, los empujaron a la ciudad y en la ciudad fueron atrapados por Darincote, que además jugó un papel muy limpio en todo este asunto. Entonces finalmente los campesinos sí pueden, digamos, hay una manera es verlos como víctimas. La Comisión de la Verdad tiende a victimizarlos, de hecho muchos de ellos fueron víctimas, la mayor parte, pero muchos también fueron protagonistas heroicos de la victoria sobre Sendero. Ese lado, el lado de la contribución, ellos salvaron al Perú en cierto sentido, salvaron al Estado Nacional, en fin, pelearon y derrotaron a Sendero. Ese lado hay que reivindicarlo también, ¿no? El lado no de víctima, sino de héroe del campesino. Sí, pero no en cualquier condición. No hay que pensar, sí, es cierto, siempre en términos de víctimas. La gente participa en el conflicto, participa en la guerra. Ahora, inclusive, me parece que el tribunal, la Comisión de Verdad, es fundamental para que precisamente los que estuvieran comprometidos en la lucha contra el Sendero Luminoso puedan, de cierta manera, restablecer una manera de opinión común, de juicio, etcétera, incluso para su propia memoria. Vivir con los recuerdos, heroicos se dice, pero también el recuerdo de las atrocidades. Eso no se puede hacer si no se hace un trabajo para decir qué fue lo que aconteció y por qué ustedes actuaran de esta manera. Correcto, mi señor Pecó. Lamentablemente el tiempo es muy estrecho y nos ha ganado. Muchas gracias por su participación. La hora N. Gracias a usted. Bien, fue el sociólogo francés Daniel Pecó. Vamos a una pausa y regresamos con los datos.